Conocí a Lisette durante mi estancia en Israel y desde que entré en la universidad la extrañaba mucho. Le escribía cartas diariamente y ella hacía lo mismo. Esperaba al cartero con emoción y cuando ésta era mucha, la visitaba en Guadalajara. Empezó estudiando física y dijo, este no es el camino, no es el camino para encontrar qué pasa en este mundo. Entonces empezó a estudiar psicología y después fisiología y unió las dos cosas. Trabajaba, al principio ponía cátodos y ánodos en los cerebros de los gatos y les estimulaba ciertas cosas y hacía exámenes y siempre investigaba y siempre publicaba y publicaba y publicaba. Jacobo y yo éramos estudiantes desde el primer semestre de la licenciatura en la facultad. Hicimos casi toda la carrera juntos. Esto fue en 1966 que ingresamos a la Facultad de Psicología. A Jacobo y a mí nos tocó estar en un grupo piloto y una de las cosas que fue más notoria es que a los dos nos interesó mucho la psicofisiología. Básicamente porque estábamos especialmente interesados en uno de los cursos que a nuestro juicio era de los más importantes, que era el curso del doctor Héctor Brust sobre neurofisiología primero y después sobre psicofisiología. Estas clases las tomábamos en el laboratorio de fisiología de la Facultad de Medicina en el 5º piso del edificio norte. Y fueron años muy especiales porque Jacobo y yo pasamos mucho tiempo en las prácticas básicas que tomaban tanto los muchachos de medicina como los muchachos de psicología. Mi incapacidad matemática cundió en crisis y resolví cambiar de carrera. Ya antes pensaba que la filosofía era lo mejor para mí, pero su índole impráctica me hizo decidir por la psicología. Mi primera clase, neuroanatomía, la impartió Agustín Caso en la Facultad de Filosofía. Meses después, Caso renunció y en su lugar se presentó Héctor Brust, quien se convertiría en la influencia más importante de mi vida. Quería llegar a la mente humana, a Dios, ¿no? Al espíritu. Quería encontrar esa fuerza que te da el cuerpo, de dónde viene, ¿no? No sabemos todavía de dónde viene toda esa fuerza que nos hace movernos y que de repente un día se escapa y se va. Y Jacobo quería encontrar, ¿no? Eso era lo que más le importaba. Científicamente buscaba la memoria, buscaba saber de dónde venía la memoria. Entonces le daba alimento a una rata, le entrenaba en una cajita de Pavlov, o no sé cómo le estimulaba, le enseñaba el laberinto y que cogiera su comida hasta que se volvía experta la ratita, ¿no? La primera vez que la metía se tardaba media hora, pero después de 20 veces, ¿no? Y ya que tenía la ratita, la sacrificaba. Su cerebro lo molía y buscaba las proteínas y se las inyectaba a otro ratón que no tenía nada que ver, que no tenía entrenamiento. Lo metía una vez a la cajita y le tomaba el tiempo, ¿no? Y veía que se tardaba 20 minutos. La segunda vez le inyectaba la proteína que él creía que era la de la memoria. Y el ratoncito... Entonces hacía cosas así, todo el tiempo. Había conseguido un trabajo como maestro de laboratorio en la Preparatoria Nacional. Juan José y yo trabajamos juntos dando prácticas de psicología experimental. Jacobo y yo nos encargamos del laboratorio de la Prepa 4. Fue sumamente estimulante porque los dos estábamos formados como psicólogos experimentales. Los dos habíamos desarrollado un interés importante en la experimentación que ligaba los cambios en el sistema nervioso con los cambios en comportamiento. Nos fascinó desde el principio eso, y creo que donde primero se notó fue en las clases que dábamos en los laboratorios de la Preparatoria 4. Lisette y yo nos casamos. Llegué enfundado en un smoking absurdo cuando todos ya habían llegado. No imaginaba que aquello era un símbolo de lo que ocurriría años más tarde. Pero se veía que eran muy felices. Lisette realmente nos acompañó y fue una gran amiga, sustituta de mamá en toda una época importante para Jerry, para mí, que éramos los chiquitos. Después pues ya vino su primera niña que es Estusa, porque la mamá de él se llamaba Estusa, y esta niña le puso Estusa. Tenía
dos cosas más importantes en la vida: su hija, Stusha, y su investigación. Llegué a Nueva York un 4 de julio. Me habían aceptado en el New York Medical College y Roy John, comunista y destacado neurofisiólogo, accedió a trabajar conmigo. Ya en el laboratorio me mostraron cientos de cintas grabadas con la actividad cerebral de miles de animales durante procesos complejos de aprendizaje. Yo creo que en Nueva York él desvió, y afortunadamente, diría yo, su camino, porque si no hubiera sido un científico convencional. En 1976, él ya está interesado en una forma diferente de hacer experimentos, en el sentido de buscar si había forma de someter a prueba la hipótesis de que había formas de comunicación que parecían coincidir de una manera muy específica con ondas cerebrales. Cierto día, trabajando en el laboratorio, me entró la gran interrogante sobre la relación entre la actividad cerebral y cómo se creaba la experiencia. Comenté a Roy mis dudas, y después de confesarme que se planteaba la misma interrogante, me dio la pista para iniciar la búsqueda. Me dijo que era necesario pensar en transformaciones unificadoras de la actividad cerebral. Cuando yo regreso del posgrado, Jacobo ya tiene una línea muy establecida dentro de este grupo de preguntas en las que se relacionaba el comportamiento humano con cambios específicos, primero en el electroencefalograma y después en otra serie de medidas que fueron posibles porque había equipos nuevos que tomaban otras medidas. El laboratorio era visitado por muchas personalidades importantes, entre ellas agentes del gobierno americano que le habían propuesto a Roy un gran donativo si se dedicaba a crear un dispositivo para que un pensamiento de un piloto de la Fuerza Aérea Americana actuara como gatillo para disparar armas. Cuando se fueron a Nueva York, él empezó como a desviarse mucho como que se le abrió el mundo, ¿no? Empezó a ver cosas nuevas y yo creo que empezó como a dejar un poco las convenciones del matrimonio típico, y creo que el matrimonio ahí se fue rompiendo.